Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como porque procedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban, mujer o marido hasta el día que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado, al otro dejado. Dos mujeres moliendo en el molino, una es tomada, la otra dejada. Velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 24, versos 37 al 44. La virtud de la esperanza tiene como base la paciencia. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 27 de noviembre, año 2022. La virtud de la esperanza. En este domingo, la Iglesia Católica recuerda a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Bien interesante acordarnos hoy de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, un 27 de noviembre del año 1830. La Santísima Virgen se le aparece a una humilde, grande y maravillosa religiosa que se llama Santa Catalina Laboure, allí en París. Y esa manifestación es la petición para que dicha religiosa acuñe una medalla según el modelo que le da la Santísima Virgen María, y todas las personas que lleven esa medalla, las gracias serán abundantes para los que la pongan con confianza. Catalina Laboure cumple la misión, una religiosa francesa que pertenece a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y era una mujer de oración, de un alma mística, y se le aparece la Santísima Virgen pidiéndole ese favor tan interesante para que se cumpla en la humanidad. Hoy entonces recordamos la Virgen de la Medalla Milagrosa, 27 de noviembre del año 1830. El Santo Evangelio nos ubicamos en ese capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. La palabra de Dios nos ubica en el mensaje de salvación que envía Dios a la humanidad, pero un mensaje dentro del campo del equilibrio. Por eso dice que la esperanza tiene como base la paciencia. Habría que empezar diciendo que la esperanza es una virtud que viene de Dios, es dada por Dios y le permite a cada persona no irse, al contrario, no acelerarse, no tomar decisiones equivocadas, sino que la paciencia acompañará a esa virtud de la esperanza. Dice la palabra: velad porque no sabéis qué día vendrá el Señor. Hay que comprender y vivir el sentido del tiempo con un espíritu cristiano. ¿Cómo vivir el tiempo con un espíritu cristiano? Velen porque no saben cuándo viene el Señor. El Mesías viene con una misión, que es la liberación del pueblo. Su mensaje es un llamado a la esperanza. El mundo no permanece igual, el tiempo es diferente y el misterio de Jesús cambia el rumbo de la historia. Entonces la meta es lograr vivir en este mundo según el espíritu aprendido de la misma palabra de Dios. Ahí es donde está el secreto. Cómo aprender a vivir aquí en la tierra y cómo pasarla bien
y cómo terminarla bien, y cómo hacer las cosas bien, y cómo llegar a la meta bien. Sencillamente porque la persona le pide a Dios la virtud de la esperanza y toma como base la virtud de la paciencia, junto con la gracia santificante. En la vida de una persona aparecen virtudes que se llaman teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Y allá, en la teología moral católica, son los principios de la vida cristiana. Así que si una persona quiere tener principios fijos, duraderos, muy seguros, que no sean consejos de algún ser humano, sino directamente de Dios, he ahí tres principios para vivir una buena vida cristiana: la fe, la esperanza y la caridad. Es más, el apóstol San Pablo también lo recomienda como base en las virtudes cristianas. Permanezcan despiertos, revístanse de la fe y del amor, que sea nuestro casco la esperanza de la salvación. La recomienda también el apóstol San Pablo. Cuando se trata entonces de esperar la venida del Salvador del mundo, es obligatorio pensar en la virtud de la esperanza. Precisamente el objeto de la esperanza es la vida futura. Si uno quiere hablar de esa virtud de la esperanza, tiene que hablar de que existe una vida futura, y así lo profetizó Jeremías en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, del proceso de la salvación de la humanidad. Decía el profeta Jeremías: bienaventurado será el varón que confía en el Señor y en él pone su esperanza. La virtud de la esperanza entonces tiene un carácter escatológico. Muy bien lo definía el Papa emérito Benedicto XVI. En alguna ocasión el Papa decía: para poder hablar de escatología hay que hablar de la resurrección. Hablar del fin del tiempo, hay que hablar de la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando se habla de la esperanza en la vida católica, se está hablando de una virtud que nos prepara y nos dispone para la venida del Salvador, y tiene un carácter escatológico. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica nos va a dar la mano. El catecismo de la Iglesia Católica nos va a decir que esa virtud que se llama la esperanza es una virtud teologal por la que aspiramos al reino de Dios, a la vida eterna como felicidad, poniendo única y exclusivamente la confianza en Dios. Esa es una buena definición. Digo yo que es una buena definición porque le quita el empleo a cantidad de personas que en todos estos 2022 años han estado vendiéndole la idea, diciéndole a la gente: yo le ofrezco salvación. Yo sé cómo se puede salvar a usted. Yo sé cómo llevarlo a la vida eterna. Un ser humano no puede decir eso. El único que ofrece vida eterna y el único que ofrece salvación se llama Dios. Es el único. Por eso el catecismo de la Iglesia no falla en definir en qué consiste esa virtud de la esperanza, de aspirar al reino de Dios, aspirar al reino de Dios. Ese es el numeral 1817 del Catecismo de la Iglesia Católica, y el Papa Francisco entonces enseña que la esperanza es como aire que respira un cristiano. La esperanza es como el oxígeno de una persona. Para ser hombres de esperanza, dice el Papa, no debemos apegarnos a nada aquí en este mundo, no vivir en cambio en tensión hacia el encuentro con Dios, que es el fin de cada persona en esta historia. ¿Cómo se puede vivir una virtud de la esperanza que tiene como base la paciencia? Y cómo entender vivir la vida con el tiempo cristiano, que es perfectamente el tiempo de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.